El texto que nos ocupa en esta mañana es un texto en el cual se habla a un caminante y a ese caminante que parece que ha andado mucho, se le dice que se pare en el camino y que mire y que pregunte por la senda antigua. Se le llama a hacer un alto, a parar, a mirar, a preguntar. ¿Cuál es la senda antigua? Parece que este caminante que viene por este camino vendrá cansado, ha estado cansado de caminar o quizá estará un poco confundido de camino por la idea del versículo, que el caminante está confundido, por lo cual tiene que parar para preguntar acerca del camino por el cual debe andar. Seguramente ya muchos de ustedes sabrán de qué estoy hablando o de qué libro, ¿no? A ver, ¿quién me dice de qué libro? ¿Eh? ¿Quién me dice? ¿Quién da más? ¿Dónde está esa historia? No, no. ¿En el antiguo? ¿Última oportunidad? No. Jeremías. Jeremías. Vamos a hacerle un examen a la iglesia esta mañana, a ver cómo están de Biblia. Jeremías capítulo 6, versículo 10. Y quiero que lo leamos esta mañana. Solamente voy a leer ese versículo. Quisiera leer todo el capítulo, pero vamos a ver otras citas bíblicas. Pero quizá para ponernos un poco en contexto, es una palabra que el Señor trae al profeta Jeremías en tiempo cuando el pueblo ha estado andando y de pronto el Señor en medio de todo ese proceso, no solo a Jeremías, pero también se la habló a Isaías y también le había hablado el Señor a los profetas. Jeremías capítulo 6, versículo 15, 16. ¿Lo tenéis ya todos? Yo lo leo en la versión Reina Valera. Dice la palabra del Señor: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Oremos. Señor, estamos presentes aquí esta mañana en cuerpo, alma y espíritu. Espero que todos, para escuchar tu palabra, Señor. Mi corazón es duro como una piedra. Mi actitud hacia ti, Señor, muchas veces es de rechazo, de desobediencia por mi orgullo. Así que yo te pido esta mañana que tu palabra hable a mi corazón y me ablande, Señor, me haga sensible a lo que tú quieres hablarme a mí, pero también ruego por tu amada iglesia que tú también hables a la congregación, Señor, de tus hijos e hijas que nos reunimos para adorarte y bendecir tu nombre, Señor. Ten misericordia y ministranos esta mañana a través de tu palabra, Señor, porque estamos sedientos y hambrientos de escucharte a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Como decía la historia, el relato del pasaje bíblico habla de un caminante, y un caminante quizá un poco cansado, desilusionado, pero sobre todo un caminante que está confundido y necesita la voz para que le diga, párese. Una profecía que está dada en el contexto del pueblo de Israel, es una profecía que el Señor dio a su pueblo. En ese contexto histórico está puesta la profecía y es para el pueblo de Israel. Y quizá alguien diga esta mañana, bueno, si era para Israel, entonces ya estoy salvado yo, no me toca nada a mí. No, cuidado. Vamos a ver cómo, de qué manera esa palabra el Señor nos habla hoy. El Señor había hablado
a su pueblo y el pueblo, y le había dado plazo al pueblo a lo largo de la historia. Ellos se habían apartado voluntariamente de Dios. Y no cierre su Biblia, por favor, porque quiero que miremos otros versículos. Y el capítulo 3, el versículo 21, si alguien me lo puede leer, por favor, léelo en voz alta. 3:21, del mismo libro, estamos en Jeremías. Muy bien. La voz, dice el Señor, esa voz que ha venido hablando por años, hermanos. Dios no le habló al pueblo de Israel solo una vez, le habló muchas veces y de muchas maneras. De hecho, en el Nuevo Testamento hay unas palabras que dicen, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en esta ocasión el Señor le está diciendo al pueblo de Israel, porque han torcido su camino y de Jehová su Dios se han olvidado. O sea que eso fue un olvido voluntario. No, el pueblo de sí mismo decidió abandonar al Señor en el caminar con Él. Ahora Dios le dice a ese pueblo, no más, es como si el Señor le dice al pueblo, un momento, hasta aquí ha llegado esta situación. No permitiré más que mi pueblo siga divagando. Por eso la voz del Señor es tan clara y directa y aquí les dice, paraos, preguntad y andad. Tres palabras le dice el Señor a su pueblo. Párense, pregunten y anden. Dios interviene en la historia con su remanente, porque Dios no deja al azar la vida de su pueblo, ni de su pueblo Israel, ni de la iglesia, ni de sus escogidos. La iglesia de hoy puede estar en lo que esté. La iglesia de hoy puede estar desubicada o a veces yendo a caminos que no le corresponden, pero en un momento el Señor pone su mano y dice, un momento. Así pasó con el pueblo de Israel. El Señor les dio libertad para que ellos vivieran y para que ellos lo siguieran. Pero Dios también tiene un momento en que dice, hasta aquí. No es libre y podemos hacer lo que queramos, sino el Señor le dice a su pueblo, párese. Estas palabras no provienen de un ejercicio en el que Nehemías razonó y los líderes y los ancianos se reunieron y reflexionaron y dijeron, estamos mal, necesitamos volver a Dios, sino que es Dios mismo quien habla aquí. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Estas palabras no provienen de la reflexión y del razonamiento de una mente humana, sino provienen directamente de Dios. Y usted las verá en Nehemías 1:2, en el capítulo 1, versículo 2, versículo 4, versículo 7, en el 11, en el 9. Luego en su casa lo puede mirar. Pero ¿cuántas veces el profeta escribe y dice, vino a mí palabra del Señor diciendo? No era que el profeta se inventó la palabra, sino que el profeta escribe, vino a mí palabra del Señor. O sea que las palabras que vamos a estudiar esta mañana no provienen de un gran pensador, no son parte, no es una filosofía humana, sino provienen de Dios, quien es el dueño y Señor de la creación y mucho también de su iglesia. Amén. No estamos solos, tenemos un rey. Servimos a un rey. La iglesia el Señor no va a permitir que su iglesia, perdonarme la expresión, se desmadre y vaya por donde quiera. El Señor en su momento meterá su mano y dirá, un momento, como los padres o las madres cuando sus hijos no les hacen caso. Y algunas veces les pasamos las faltas. Y algunas veces le damos otra oportunidad, pero llega un momento en que el padre o la madre tiene que decir, hasta aquí. No pasas de aquí. Eso hace el Señor también con su iglesia. Tres cosas quiero que veamos en estos versículos y en esta mañana. La primera cosa es la necesidad. El pueblo tiene una tremenda necesidad. La segunda cosa es la demanda que Dios hace, el llamado imperativo de Dios al pueblo de Israel. Y la tercera es la bendición. Necesidad, demanda y llamado de Dios.
y la bendición. Vamos a ver la necesidad. ¿Por qué el Señor lo primero que le dice al pueblo de Israel es paraos? Y si usted mira el versículo, dice paraos en los caminos. Vuelvo a él. Paraos en los caminos y mirad y preguntad por qué el Señor le había dicho estas palabras a él. ¿Qué estaba pasando para que el Señor interviniera de manera tan drástica y contundente y le dijera a su pueblo en ese momento, paraos? Habían dejado el único camino que es Dios y se habían ido por otros caminos. De hecho, si hablamos del camino en el Nuevo Testamento, ¿quién es el que dice que es el camino? Jesús. Él dijo de sí mismo, yo soy el camino. Pero esto no fue nuevo. El pueblo de Israel sabía que el camino que debían andar era Dios mismo. Así que estas palabras también hacen eco de Jeremías, hacen eco en el Nuevo Testamento y hacen eco en las palabras y en la voz misma de Jesús, el Cordero de Dios. Él dice, paraos en los caminos, y en el Nuevo Testamento Él dice, yo soy el camino. Y mire usted la diferencia en este versículo. Dice, paraos en los caminos. Los es ¿qué? Plural. Y luego les dice, y mirad y preguntad por las sendas antiguas, ¿cuál es el buen camino? Es singular. O sea que hay una diferencia entre los caminos y el camino. Pero ¿cómo eran esos caminos? Cuando un padre o una madre llama la atención a su hijo, le dice la razón por la cual le llama la atención. Yo recuerdo cuando era pequeño, y mi abuela me decía, le voy a dar 3 correazos. Nunca me los daba antes. Me decía, te voy a dar 3 correazos. Y me decía, ¿por qué me iba a dar los 3 correazos? Entonces me dice, porque tú cogiste unas monedas que tenía yo sobre el armario. Y sí, era verdad. ¿Me merecía el castigo? Claro. Y si mi abuela no me castiga, quizá yo sería hoy un ladrón. Yo estaría en una cárcel. Porque comencé robándome 3 monedas y después me robé unos tubos y después me robé otras cosas y después me propusieron un robo grande. Pero gracias al Señor por cuando nos llaman la atención. Iglesia de Dios, el Señor, escúcheme esto, el Señor nos da un tiempo, pero llega el momento en que el Señor te dice, un momento, no puedo permitir que sigas viviendo así. Y el Señor con autoridad nos habla y nos reprende. ¿A cuántos los ha reprendido el Señor? ¿Le gusta que lo reprendan? No es bueno. ¿Qué hijo puede decir, ay, a mí me encanta que mi padre o mi madre me reprendan? Ninguno, porque no nos gusta ser reprendidos. Continuamos. ¿Cómo eran esos caminos? Capítulo 2, versículo 13. Alguien que me ayude con la lectura, se lo agradezco inmensamente. Capítulo 2, versículo 13 de Jeremías. Seguimos en Jeremías. Primer mal. Estamos viendo por qué el Señor llama la atención al pueblo. La primera razón, ¿cuál es? Capítulo 2, versículo 13. Ellos habían dejado ¿a quién? A Dios. ¿Pero solo eso era? ¿O habían hecho algo más? Algo peor hicieron. Dejaron a Dios, quien los pasó por el desierto 40 años, quien los alimentó, quien les dio el calzado y el vestido, quien mostró su misericordia de día y de noche, no un día ni dos, ni un año ni dos, sino 40 años y 40 días y 40 noches de años, el Señor mostrando su fidelidad. O sea que la reprensión de Dios no era sin fundamento, había un fundamento. Pero el pueblo no solamente contento con haber dejado a Dios, ¿qué hacen? Cavan para sí sus propias cisternas. ¿Eso qué quiere decir?
Ellos rechazan a Dios, pero ponen su propia fuerza humana para recibir las bendiciones. Buscan los recursos ya no buscando al Señor, sino mediante su esfuerzo humano. Ellos quisieron obtener lo que Dios les daba gratuitamente, ahora lo querían tener mediante sus propias fuentes. Y esto es grave, queridos. Dios bendice a su pueblo, pero el pueblo dice, ya no quiero más. Y entonces el pueblo comienza a cavar fuentes, pero esas fuentes que cavaban, ¿cómo eran? O esas cisternas, perdóneme. ¿Y qué pasa con algo? ¿Ha usted tratado de recoger agua en una vasija que está rota? Se vacía y se va vaciando ¿cómo? Poco a poco se va perdiendo el agua. Y usted dice, pero si esto estaba lleno, y entonces tiene que mirar. ¿Sabe por qué? Porque lo que no viene de Dios, lo que no proviene de la bendición de Dios, las bendiciones que nosotros buscamos humanamente en nuestras fuerzas y en nuestros recursos, ¿sabe qué pasa? Se nos van como el agua en las manos. La bendición de Dios no añade tristeza, dice su palabra. Pero cuando tú y yo buscamos bendiciones lejos del Señor, lejos de Él, sin tenerlo en cuenta a Él y con nuestra fuerza humana, intentamos satisfacer esa parte, esa bendición se nos va como el agua que se pierde por un recipiente que está roto. Pero eso le pasa a usted y le pasa a la iglesia. La iglesia hoy por hoy ha cambiado la gloria de Dios por el esfuerzo humano. La iglesia ha ido cambiando de a poco la gloria de Dios y recibir la bendición de Dios por esfuerzos humanos. Aquello de pacte, pague su milagro, perdonarme. Eso es una fuente rota, una cisterna rota. ¿Sabe por qué el Señor le dice, párese? El caminante estaba cansado de caminar y de no ver la bendición de Dios. Usted y yo, ¿qué queremos ver? La bendición de Dios, no mi esfuerzo humano, sino la bendición que el Señor nos trae. Sigo con la reflexión. Esto les traía insatisfacción. Note, ellos cavaron, eso es esfuerzo humano, no depender de Dios para sí, sino buscando satisfacción, pero lejos de Dios. ¿Cuántas veces la iglesia ha querido satisfacer su necesidad, pero lejos de Dios? Capítulo 2, versículo 27, otra persona que me lea, por favor. Tremendas palabras estas. Lo vivía el pueblo de Israel. Ellos le volvieron la espalda al Señor y no el rostro. Dios le dijo, volveos a mí, pueblo. ¿Cuántas veces? Por años. Todos los profetas. Y el llamado del Señor era a su pueblo, vuélvanse a mí. Pero el pueblo dice, le volvió la espalda y no el rostro. Pusieron a sus espaldas al Dios que los bendecía. Lo pusieron atrás de ellos y ellos decidieron caminar en sus propias fuerzas y así llegaron a una desorientación total. Por eso el Señor le dice, Israel, párese en el camino. Estás desorientado, estás yendo hacia el precipicio. Por eso el Señor entra tan fuerte, porque ellos pusieron al Dios que los bendecía atrás. A cada nación que llegaban, cogían las costumbres del país donde llegaban. Adoraban a sus dioses. Las mujeres se casaban con gente extraña. Los hombres buscaban mujeres fuera del pueblo del Señor. Oh, queridos hermanos, esto trajo este final tan triste para el pueblo de Israel. Capítulo 3, versículo 19 y 20, por favor, otra persona. Os lo agradezco mucho vuestra ayuda. Capítulo 3, versículo 19 y 20.
Ellos sustituyeron las bendiciones de Dios o las bendiciones que Dios les había dado en el camino por las suyas propias. Dios les proveyó alimento, les proveyó todo, les proveyó la tierra de Canaán, tierra que fluye leche y miel. El Señor les dijo, de toda esta tierra, lo mejor para vosotros. Pero ellos lo que hicieron fue abrigarse al amparo de las naciones. Capítulo 6, versículo 14. Alguien que lo lea fuerte, por favor. 6:14. ¿Cómo estaba el liderazgo? De acuerdo a ese versículo. ¿A quiénes son dirigidas esas palabras? Al liderazgo del pueblo de Israel. ¿Y qué hacía el pueblo los líderes del pueblo de Israel? ¿Qué le decían a la gente? Versículo 13 dice, porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. ¿Cómo estaba el liderazgo? ¿Qué hacía el profeta? Traer la palabra del Señor al pueblo y que el pueblo caminara en pos del Señor. Pero el profeta, ¿qué palabra daba? Mentirosa. ¿Cómo estaba el sacerdote, el que hacía que el pueblo se acercara a Dios? Perdido, confundido, caminando, cavando su propia fuente. Y ellos le decían al mismo pueblo, paz, paz, tranquilos, no pasa nada, no hay guerra, estamos bien, estamos bendecidos. Cuando realmente Dios había decretado juicio. ¿Le suenan esas palabras hoy? Se escucha por ahí decir, todo está bien, la iglesia bendecida, vamos de gloria en gloria, y es verdad. Pero cuidado, vivimos tiempos difíciles en que la iglesia es llamada a la santidad, a la búsqueda del Señor, a la oración, a clamar al Señor, a entender y a escuchar y a estudiar la palabra de Dios. Es preocupante cuando la iglesia no se entera de la palabra de Dios. Es muy preocupante. Os lo digo de corazón. Que la iglesia no conozca la palabra de Dios es sumamente preocupante y es una señal de que las cosas no van bien. El liderazgo estaba equivocado, ofrecían algo que no podían cumplir. ¿Cómo un líder podía decirle al pueblo paz, paz? ¿Cómo podía él cumplir esa palabra? No tenía cómo cumplirlo. Era un liderazgo mentiroso, decía mentira, engañaba al pueblo. Ellos erraron en la enseñanza de la palabra. Todo está bien. No te preocupes, vive tu vida como quieras. Ten ídolos, no pasa nada. Eso es una palabra mentirosa. Cuando al pueblo se le dice paz, paz, y hay pecado, es un engaño del profeta. Y quizá alguien diría, bueno, se apartaron de Dios, no hacían cultos. No, Señor. En aquel entonces, cultos era lo que abundaba, pero eran cultos rituales. No era escasez de cultos, había mucha música en los cultos y había mucho culto. Alguien podría decir, abandonaron a Dios, no volvieron al culto. No, era lo contrario. Había muchos cultos, mucha música, mucho de todo en aquel entonces. Pero esos cultos eran rituales. La presencia del Señor no estaba y aunque había mucho, todo era como una puesta en escena. El culto, más que el corazón de la gente, era una puesta en escena en el culto. Todo se basaba en la puesta en escena, pero el corazón estaba lejos de Dios. ¿Le suena hoy? ¿Le suena que pase hoy? Algo de lo que Jeremías dice pasa hoy. ¿Y eso qué fue lo que produjo en el pueblo? Falta de santidad y por consiguiente alejamiento de Dios. Cuando el pueblo de Dios camina en esa dirección, se va alejando de Dios, va cambiando a Dios por su propia fuerza y va dejando poco a poco a Dios. Y cuando se deja a Dios, hay
pecado en el pueblo, hay falta de santidad, no hay pasión por las almas, no hay pasión por la oración, mucho menos por estudiar la palabra de Dios. Isaías 58, 18 y 19, alguien que me lo lea, por favor. Isaías 5, perdóneme, 5, 18 y 19. ¿A qué le suenan esas palabras, Jenny? ¿A qué te suenan esas palabras? No sigo hasta que no me respondas. ¿A qué te suena eso que has leído? ¿Sabe a qué nos suenan esas palabras? A un desafío a Dios. El pueblo llegó a tal punto de decirle al Señor: venga ya, Señor, venga a ver, haz el milagro, lo quiero ver. Eso es un desafío, eso es una insolencia con Dios. ¿Serán nuestras oraciones así de insolentes cuando nos acercamos a Dios? El pueblo había perdido el temor y ya no rogaba al Señor, sino le exigía a Dios. ¿Le suena hoy también? Oseas capítulo 4, versículo 6, ¿qué dice? Eso se lo deben saber de memoria. Oseas 4, 6. Muy bien, hermana, dígalo fuerte. Pero vamos a leerlo porque pronto la hermana se ha equivocado. ¿Quién lo lee? Oseas 4, 6. ¿Cuántos profetas hemos visto aquí? Jeremías, Isaías y ahora Oseas. Y el Señor, ¿qué dice a través de Oseas? Mi pueblo ¿qué es? Mi pueblo fue destruido. Escuche esto. No es el pueblo. El Señor, ¿en qué habla de su pueblo? En primera persona. Mi pueblo. El pueblo del Señor fue destruido por causa de ¿qué? Falta de conocimiento. Sabe que esas palabras en el hebreo, el trasfondo que tienen, no soy estudioso ni sé hebreo, pero lo que entiendo es que esas palabras de que mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento, podría decirse, mi pueblo fue destruido por falta de sentido común. El pueblo había llegado a tal punto que ya no tenía sentido común. No sabían distinguir entre una cosa y otra. El pecado había entrado tanto a su corazón que no podían distinguirlo. Quédese con esas citas y luego en casa las puede leer. No solo le faltaba la bendición de Dios, sino que había decretado juicio. Mire, aquí pasa algo. Que era terrible, que Dios ya no los bendecía, ¿no? El Señor, ¿qué dijo? No más bendiciones. ¿Eso era lo más terrible? ¿O había algo más terrible? Que el Señor había decretado juicio sobre su pueblo. Y cuando Dios decreta juicio sobre una nación, eso no es juego, queridos. Hay naciones de la tierra bajo el juicio de Dios. Y usted dice, pero no me ha pasado nada. ¿Será que el Señor está dándole tiempo para que se arrepienta y vuelva? Joven y señorita que me escucha, no juegue con Dios. No juegue con Dios. Dios nos da oportunidades, pero Dios también te va a decir, párate aquí. Hasta aquí te permito llegar. ¿Sabes por qué? Porque Dios te ama. Tú eres su hijo o su hija y te ama y no va a dejar que te pierdas y te pondrá algo en el camino para que te pares.
Pero no pensemos solo en la juventud. Tú que llevas 30, 40 años, pero tu vida cristiana no es firme en el Señor. No pienses que nunca va a pasar nada. En un momento el Señor te va a decir, hasta aquí. ¿Sabe por qué? Porque Dios te ama y no va a dejar que te pierdas. Dios ama a su pueblo, ama a su iglesia, ama a sus hijos, ama a sus hijos e hijas. Segundo punto, voy un poquito lento, pero la verdad, como yo me voy para España, ya usted no me vuelve a ver, pues ya no trataré no demorarme. Pero no quiero perder esto que el Señor habló a mi corazón. Lo que yo le estoy transmitiendo no es algo solamente que estudié, pero es algo que Dios habló a mi corazón. Le dije que el primer punto de la reflexión, ¿cuál era? Necesidad. ¿Es entendido el punto de la necesidad? ¿Me he hecho entender en las palabras? Primer punto, necesidad. ¿Es infundado? ¿No tiene fundamento la palabra del Señor contra su pueblo o sí lo tiene? O sea, el pueblo había pecado. Ahora viene ¿qué? La demanda. ¿Qué es lo que el Señor le dice a su pueblo? ¿Cuál es la demanda en el versículo? Wilson, ¿cuál sería para ti la demanda del Señor en ese versículo? Esta versión, sí, pero bueno, la Reina Valera dice, paraos en los caminos, pero luego le dice, mirad y preguntad. Es decir, ¿qué quiere decir eso para el pueblo? Había una senda que ellos habían dejado. ¿Y qué tenían que hacer? ¿Cuántos usan el GPS para conducir? ¿Cómo llaman aquí el GPS? Yo le digo GPS. ¿Qué pasa cuando usted se pierde? ¿Qué hace él? Dice recalculando. Y te hace devolver. Mire que el Señor uno puede percibir la voz de Dios hasta en eso. Y el GPS te dice vuelva por aquí y te pone otra vez en el punto. Traslade eso a su relación con Dios. Cuando el Señor está hablando a su corazón, usted está un poco confundido o confundida, el Señor ¿qué le dice? Recalcule. ¿Y cuál es el GPS del Señor? Su palabra. Y esta mañana el Señor está activando el GPS. Lo está activando. Y le dice recalcule. El Señor le dice a su pueblo, pregunten por las sendas antiguas. En aquel entonces no había GPS, pero el Señor le dice a su pueblo, pregunten por las sendas antiguas. Las sendas en las que el pueblo de Dios ha andado y a través de los siglos, y que los que han caminado por esas sendas dicen que provienen de Dios, no son planes, ni programas, ni modos o moveres. Queridos hermanos, quienes han caminado a través de los siglos por las sendas antiguas, nos dirán cómo son esas sendas. Y pienso en Hebreos capítulo 11. ¿Y qué dice Hebreos capítulo 11? Todos aquellos hombres y mujeres de fe caminaron con Dios. En alguna expresión dice, y caminó Enoc con Dios. Y caminó Abraham con Dios. Y caminó Moisés con Dios. Esos son las sendas antiguas. Pregúntele a ellos, no tiene que irse a otro lado, no tiene que consultar al teólogo o al pastor, no consulte la palabra de Dios. Vaya a Hebreos capítulo 11 y lea todos aquellos testimonios de hombres y mujeres que caminaron por la senda antigua con Dios. Pregúntele a ellos. Pero la iglesia hoy lo que hace tiene que ver no con preguntarle a Dios, sino algo no funciona en la iglesia, vamos a crear una nueva estrategia. Y este año lo vamos a llamar el año de la bendición. Pero todos son recursos humanos. La iglesia tiene programas, tiene cursos,
tiene mil cosas, textos gordos de mucha información, pero la iglesia no se ha parado en el camino, ni ha preguntado por la senda antigua, sino que en el camino se ha inventado esto o aquello o lo otro. Quizá no funcione porque le funciona al pastor en el otro lugar, va a funcionar aquí, así que lo vamos a implementar aquí. Miles de programas de crecimiento. Y la iglesia copia modelos. Oh, queridos, el Señor nos dice esta mañana, no son los modelos ni los programas. El Señor dice a su iglesia, iglesia, pare y pregunte por la senda antigua. Ellos no buscaron nuevos programas. No estoy en contra de eso, pero la iglesia ha dejado el camino antiguo para imponer nuevos programas. Y el pastor está cansado porque el programa no le funcionó. La fuente que cavó era rota. La cisterna estaba rota y no hubo bendición. Entonces, para el próximo año, nuevo programa. Porque una iglesia en Corea, en Estados Unidos o en X lugar del mundo lo está haciendo, lo vamos a hacer aquí también. Pero la iglesia no ha buscado al Señor. ¿Cómo sabes? ¿Cómo lo puedo saber cuál es la senda antigua? Pregunte en el Nuevo Testamento. Otra persona que me lea primera carta a Corintios capítulo 10, versículos 6 y 11. Y quiero quien me lea esos versículos, me los lea a todo pulmón. Primera de Corintios capítulo 10, versículos 6 y 11. ¿Leíste el 11? Y aquí unimos el mensaje de Jeremías con nosotros. Porque alguien podría decir, eso fue al pueblo de Israel. Eso le pasó fue a ellos. Eso es del Antiguo Testamento. Algunos dicen, eso es del Viejo Testamento. No, la palabra de Dios es una. Y estas palabras que acaba de leer Marito, ¿por qué le sucedieron a ellos esas cosas? ¿Para qué? ¿Qué dice? ¿Para nosotros qué? Dice que para amonestarnos a nosotros, para que no hagamos lo mismo que ellos hicieron. Pues aquí ya nos involucra a nosotros como iglesia y como pueblo de Dios. El Espíritu Santo habla hoy a la iglesia y le dice, haz un alto. Pregunta si el camino por donde vas está bien y comienza a retroceder y a buscar el camino. La iglesia de hoy quizá está desorientada como en aquellos días de Jeremías. ¿Cómo lo vemos? Creyentes desorientados, iglesias probando formas. La iglesia está desorientada. Voy a tal iglesia porque tal iglesia, allá sí está la presencia del Señor, pero aquí no está. Eso es desorientación. El pueblo está desorientado, no sabe a dónde ir. Ya no vuelvo a la iglesia, voy mejor a ver la predicación por internet, porque tengo una carta. La iglesia está desorientada. ¿Me hago entender? Yo no sé si usted esté de acuerdo conmigo, pero hay desorientación, desconocimiento de la palabra. Y el Señor está diciéndole a su iglesia, pare. Pare porque va mal. Piense por dónde va. ¿Cuál es la senda antigua? Tenemos que ir al Nuevo Testamento. Otra vez.
porque no nos podemos inventar la senda antigua. ¿Y dónde está la senda antigua en el Nuevo Testamento? ¿Dónde podría estar? Hechos. La iglesia primitiva, de la que tanto hablamos, pero que quizá muy poco practicamos. La iglesia primitiva, Hechos capítulo 1 y capítulo 2, ¿de qué nos habla? De una iglesia que progresaba realmente, de almas verdaderamente convertidas al evangelio, transformadas, de iglesias establecidas en lugares donde no había iglesia, de desarrollo de la obra misionera. Uno de los faltantes de la iglesia hoy es la obra misionera, queridos. El 80% de la iglesia invierte sus recursos en sí misma y tan solo el 20% va a la obra misionera. Ese es un faltante. La iglesia primitiva predicaba el evangelio a diferentes lugares. Plantaban iglesias, pero la iglesia se ha quedado en su comodidad y no en la predicación del evangelio. Oraciones respondidas, gozo en las almas. ¿Qué dice Hechos capítulo 1, versículo 14? Alguien que me lo lea y otra persona, Hechos 1, 42. ¿En qué perseveraban, hermanos? ¿Y cómo perseveraban? Unánimes. Esa es la senda antigua. La iglesia ha perdido esa unidad. Cada cual anda, pero no hay unidad. Estamos aquí juntos, pero puede ser que no haya esa unidad. ¿Qué dice el 1:42? Perdóneme, 2:42, gracias. ¿Sí era ese? ¿Qué dice? ¿Y sigue qué sigue diciendo? No, ese no era. ¿Y sigue algo? ¿Cuál era el programa de aquel entonces? Comunión, oración. ¿Sabe qué hacían los hermanos? Dice, perseveraban en la doctrina, en el partimiento del pan. No era la Santa Cena, era comían juntos. Comían juntos. En la comunión y en la oración. Esa es la senda antigua. No eran programas, era esto. ¿Cómo oraban ellos? Hechos 4:23, ¿qué dice? Hechos 4:23. ¿Y qué más sigue? Hasta ahí, está bien. ¿Cómo oraba la iglesia? Soberano Señor. Reconocían la autoridad de Dios sobre ellos. Soberano Señor. Paso al tercer punto, la bendición. ¿Cómo termina Jeremías capítulo 6, versículo 16? Dice, y hallaréis descanso para vuestra alma. Esa es la bendición de Dios. Cuando Dios bendice, ¿qué hay en nuestros corazones? Descanso, paz. No hay angustia. No tengo que estar yo de los nervios. Hay paz en el corazón.
Esa es la bendición de Dios. En Mateo 11, 28 al 30 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Amén. Dios quiere paz para su pueblo, pero no la paz de fuera, es la paz que Él da en medio del conflicto. Es descansar en servir en mis fuerzas. Algunos servimos al Señor en nuestra fuerza, algunos pastores se queman. Iglesia del Señor, ustedes tienen unos pastores jóvenes. Se lo repito, ustedes tienen unos pastores jóvenes. Ellos se esfuerzan. Apóyelos, rodéelos, ámenlos. A veces pensamos que el pastor lo hace todo. El pastor necesita el apoyo de la congregación. Descansar de las obras de la carne. Quizá hay un amigo o amiga esta mañana que ha escuchado esto. El Señor le está llamando a que vuelva a Él. Y estas palabras son para aquella persona que no ha aceptado a Cristo en su corazón, sincera y honestamente. Quizá hay gente que lleve mucho tiempo viniendo a la iglesia y realmente no ha tenido un encuentro con Dios. Si el Espíritu Santo le habla esta mañana, le animo a que se ponga a cuentas con Dios. Arregle las cuentas ahora. No diga, espero unos años, cuando tenga trabajo, cuando me case. No, el día de salvación es hoy. Y a la iglesia le digo, no solo como un predicador, sino como miembro de esta congregación. Yo soy miembro de esta congregación. Hay que parar, hay que pensar y hay que preguntar al Señor el camino.